Los acontecimientos se van dando de una manera vertiginosa, los escenarios cambian. Hace 2 años hablábamos con Gabriel Bomaro y claramente íbamos a hacer una reelección prácticamente indiscutible de Mauricio Macri, pero como bien dijo el presidente, pasaron cosas, muchas cosas pasaron. Eh, Gabriel Bomaro tiene al PRO, la Fuerza Cambiemos últimamente, varios libros como objeto de estudio, o sea, viene estudiando, es una de las pocas personas que se tomó en serio esa construcción política y la viene siguiendo hace un tiempo y en algún momento la definió como una máquina de ganar, como un artefacto pensado para ganar elecciones. ¿Cómo te imaginas este escenario, Gabriel? Y si efectivamente esa máquina puede romperse próximamente o no. Bueno, em, yo diría dos cosas sobre eso, que es, la primera es que esta elección es la primera elección en la que PRO como eje dominante de una alianza electoral corre muy desde atrás y con bajas chances de ganar. Uno puede decir, en 2015 pasó algo parecido, sí, en otras circunstancias, en otro contexto y con un ritmo ascendente de PRO y Cambiemos. Y lo segundo que uno puede decir es que desde 2015 para aquí es poco lo que creció, acumuló electoralmente una fuerza que parecía cada vez ir comiendo pedazos de electorados de tradiciones muy diferentes. Va a llegar 4 años después con un electorado bastante parecido al que tuvo Macri en las PASO de aquel año, ¿no? 2015. Con lo cual es claro que se detuvo su crecimiento electoral. Eso es una cosa indudable. Eso no quiere decir que pierda sí o sí estas elecciones, tiene chances todavía, y tampoco quiere decir que sea, digamos, por tanto, ya un fracaso definitivo de esa fuerza. Pero sí, sin duda, está en serios problemas, por muchos motivos. ¿Y a qué lo atribuís vos eso? Esa larga marcha, Sí, ¿no? Triunfante, que bueno, se topa con la realidad de tener que gobernar. Digo que gobernar no es lo mismo que no gobernar. Más allá que se haya gobernado la ciudad de Buenos Aires. sí. ¿Dónde atribuís vos ese detenimiento? Yo creo que ¿O a qué lo atribuís? hasta 2017 diría, el proceso de formación de una fuerza de centro-derecha competitiva electoralmente parecía ser, digamos, todo el tiempo ir incorporando y agregando cosas sobre la base de que fueron entendiendo las coyunturas diferentes, fueron interpretando bien desde dónde se podía interpelar nuevos electorados y sobre esa base trabajaron con aliados políticos tradicionales y con electorados nuevos. Lo que pasa ahora es que después de 4 años de gobierno, la gran conclusión, creo yo, que uno puede sacar es que lo que fracasó fue el proyecto político económico, diría, o socioeconómico más que político económico, socioeconómico de el centro derecha que nace en 2001. O sea, esa centro derecha que se pensó como un recambio en el sistema político, que pensó que por fin podía construir un instrumento electoral propio, sin depender de los partidos tradicionales, y que por fin podía llevar a cabo un programa pro mercado con votos, para decirlo así rápidamente, se encuentra con que tiene los votos, pero no tiene los empujes, ni los apoyos, ni las bases para sentar ese programa pro mercado. Entonces, creo que esa es la principal lección que deberíamos sacar, me parece a mí, de estos 4 años de gobierno de Cambiemos. Después sus chances electorales van a depender de muchas cosas, entre ellas de qué pase con sus adversarios, de qué pase en estos meses con la economía y con la sociedad, de cuánto la polarización funciona y cómo funciona, pero sin duda hay un fracaso de un proyecto transformador en un sentido diferente al que quiso transformar la Argentina el anterior ciclo económico y político, sobre todo político, diría, en este punto. Y es el fracaso de un proyecto que parecía venir a sentar las bases de ese capitalismo amigo de los mercados y amigo de los actores económicos. Ahora, Eh, sí, este proyecto histórico, sí, digamos, con esta novedad, llegaron por las elecciones,
había un mandato histórico ahí. Exacto, sí. La clase, y un gobierno, en mi opinión, quizás no en el tuyo, pero digo, un gobierno bastante clasista en el modo de llevar adelante su política, y algo que mencionabas vos recién, digamos, quienes deberían apoyar ese proceso histórico se corren. Ujú. Claro, lo que yo te diría es esto, por eso hay un quiebre que se da el año pasado, me parece, con la crisis cambiaria, financiera y luego fiscal, inflacionaria y lo que sea, que continuó a esa primera crisis vinculada con la cuestión externa. Y es que en ese momento se detuvo la capacidad, digamos, el principal recurso que el gobierno tenía para seguir construyendo agregación, para seguir sumando cosas, Sí. que era el financiamiento externo. Se quedó sin ese recurso, ya no hay más recursos externos y ya no había recursos internos, porque uno puede decir, no hubo un apoyo económico consecuente de las élites económicas argentinas, no hubo un apoyo político consecuente de los socios y aliados de Cambiemos, que están ahí manontropo, digamos, desde el principio, y no hubo posibilidad de doblegar los bloqueos legislativos que implicó que las principales leyes, ese paquete que Macri cuando gana en 2017 dice, bueno, acá yo voy por esto, voy por estos 3, 4 cosas, no puede hacer casi nada de todo eso. Entonces digo, hay, digamos, te diría, un fracaso en el proyecto y en la capacidad de constituir cada vez más agregados electorales y agregados sociales que apoyen ese proyecto por motivos diferentes, digamos. No hace falta que sean todos convencidos de que el liberalismo es la mejor doctrina, ni que el libre mercado, no sé qué. Digo, uno puede sumar agregados por diferentes motivos. Quizás la gran crisis y el gran parate se da con su capacidad de agregación y de sustentar o hacer sustentable este proyecto. Hoy en día me parece que buena parte de las élites económicas ya no creen que este gobierno pueda llevar a cabo lo que prometió y buscan otros horizontes. Otra parte lo sostiene, pero es la parte de las élites económicas, uno puede decir, con menor vocación hegemónica, son las élites más vinculadas con los mercados financieros o con el campo, con el agro, que les cuesta pensar un proyecto agregativo justamente y son más sectoriales o más conectados con el mundo. Y más cortoplacistas, me da la sensación también. Yo creo que ahí son todos cortoplacistas, todos. Pero me parece que los sectores más exportadores y más vinculados con los mercados financieros les cuesta más pensar una idea de viabilidad política de un país más o menos inclusivo, en un sentido, digo, no positivo de inclusivo, sino que haya suficientes millones de personas que se sientan interpelados, incorporados en ese proyecto. Bueno, con derechos sería ya otra tradición que no es la que ellos suponen, abonarían en todo caso, ¿no? Pero en todo caso lo que diría es que esos sectores que siguen apoyando son sectores que no tienen más alternativa. Y otros sectores están buscando otra alternativa. Los industriales, los que están vinculados más con el mercado interno, hoy parecen decir, bueno, este gobierno ya no nos sirve más, tenemos que ir para otro lado. Que lo encuentren o no, es otro tema, y que este gobierno logre o no convencer a su electorado, convencer a las élites económicas dentro de unos meses que son ellos o el caos kirchnerista, que son ellos o la vuelta del populismo, que son ellos o Venezuela, o todas las formas de activar pliegues polarizados más primarios, es otro tema. Eso yo soy muy escéptico respecto de eso. Creo que este gobierno cada vez más es percibido como que no puede controlar la situación, que no está a cargo del país en un sentido fuerte, está a cargo y tiene grandes problemas por primera vez para diseñar una estrategia político-electoral. Digo, ahora está probando, tanteando con cosas que por ahora no le van funcionando, pero por supuesto también juegan los adversarios y no queda claro cuál va a ser el mapa, digamos, la oferta. Entonces ahí tampoco podemos ser muy conclusivos respecto de esto. Escúchame, Gabriel, vamos a ir a un corte ahora, te voy a dejar. Había un momento donde vos valorás esa capacidad de agregar sectores para ganar elecciones. Exacto. Cuando se produce la crisis,
se empieza a dar una situación de desagregación de sectores. Exactamente. Y sobre esos sectores desagregados, algunos ya los mencionaste recién, vamos a hablar en el próximo bloque. Perfecto. Quédense, ya nos quedamos charlando aquí con Gabriel Bomaro sobre este momento que es de mucho tembladeral. Recuerdo la sesión de senadores donde apareció el voto no positivo de Julio Cobos. 2008. 2008, ahí empezó a haber desagregaciones y agregaciones. ¿Sí? Exacto. Fue como un momento de quiebre. En este momento, recién vos hacías menciones a esa capacidad que ha tenido el PRO y luego Cambiemos de ir agregando sectores a su plataforma electoral, por lo pronto. La crisis sobreviene, temas no resueltos, una promesa no cumplida, básicamente. No cumplida desde la perspectiva política y no cumplida también, hasta diríamos, de una perspectiva ideológica. Uno supondría que liberando los mercados te llevan, bueno, los mercados nos han llevado a una zona no muy placentera. ¿Cómo estás viendo, cómo, algunos los mencionabas hace un ratito, esta desagregación, de algún modo, de ciertos sectores que formaron parte de esta coalición exitosa, por lo menos hasta ahora? Bueno, yo lo que creo un poco, como te decía antes, es que el gobierno hoy en día solo puede hablarle, solo tiene discurso y solo es audible, que es peor todavía, para los convencidos, para el núcleo duro. Cuando vos ves esta campaña vietnamita que inició el PRO Cambiemos por indicación de Marcos Peña en las últimas semanas, lees algunos mensajes de WhatsApp y es un mensaje que interpela fuertemente a la fibra más antiperonista de lo que fue el antikirchnerismo de los años 2008-2015. ¿No es análogo cuando Cristina hablaba en el balcón a los chicos de la Cámpora? Son las palmeras virtuales, puede Claro. ser que uno pueda pensarlo así, como un patio de las palmeras. Cuando vas retrocediendo te vas apoyando como en tu núcleo más duro, de alguna manera. Exacto, es una buena forma de pensarlo, solo que uno puede decir, claro, la gran diferencia es que eso se da en el momento de salida del kirchnerismo, en el momento tardío, por así decirlo, cuando Cristina no podía ser, electa otra vez y cuando empieza a haber una disputa por la sucesión dentro de un peronismo ya un poco más tensionado. Macri puede ser por lo menos candidato, ahora lo va a ser sin duda, son 4 años de gobierno nada más, es muy pronto, uno puede decir, para que se contraiga tan fuertemente tu electorado y yo diría al mismo tiempo tu electorado y los sectores a los que vos les hablás, entrás a incorporar ya no solamente con el voto, sino con el apoyo social, económico, ¿no? Porque uno puede decir, cuando los gobernantes trabajan para juntar electores, para juntar votos y para juntar apoyos reales, por así decirlo, ¿no? Los apoyos de la calle, los apoyos de la economía, los apoyos del Parlamento, que es la política real que ayuda a que se den las cosas en términos de los procesos, de política pública, ¿no? ¿Y qué sectores vos ves que están defeccionando? Bueno, es muy claro, me parece, públicamente. Aparece que sectores industriales están buscando otro candidato, que lo buscan dentro de la propia coalición de gobierno o lo buscan afuera, pero ya no confían en Macri ni en su equipo más cercano. Dentro de Cambiemos y dentro de PRO inclusive, ya había una tensión entre lo que uno puede llamar una lógica más propura, una lógica más de seguir profundizando en la idea de un partido propio con una identidad nuevista, una identidad de centro-derecha muy asociada a un rechazo de la política tradicional, y quienes, yo diría, en los últimos años, sobre todo, y desde sus gobiernos provinciales, sobre todo, querían construir una especie de partido del orden, ¿no? Un gran partido ancho que, dominado por el PRO y Cambiemos, pero que, cada vez más incluyera peronistas y gente de otras tradiciones. Vidal, casi uno puede decir, cuando uno mira su mapa de poder interno, gobernó así, hasta ahora todavía gobierna con una alianza muy amplia en términos de incorporar peronistas de todos tipos, facciones, sueltas de los partidos tradicionales. La opción Vidal es una opción también de generar
algo más ancho, un consenso más ancho, y un partido del orden que deje afuera márgenes, ¿no? Claro. En el que quede por izquierda y digamos, por derecha polos pequeños. Esa es una opción que uno parece ver en la cabeza o en la imaginación o en el deseo de sectores económicos y de sectores políticos que ven este proceso fracasado o por lo menos en seria crisis. Y de los partidos, de las agrupaciones, esos partidos casi unipersonales, Sí. Lita Carrió, ¿cómo? Yo creo que la coalición Cambiemos, los socios fundamentales están muy comprometidos ya con la suerte de la coalición Cambiemos. Yo no veo que haya una salida del radicalismo que en Gualeguaychú apostó fuertemente por esto, ni de Carrió, ni de los socios más visibles, salvo que ocurra una hecatombe. Todo lo que conversamos aquí siempre tiene un condicional que es que vivimos en un terreno muy resbaladizo en términos financieros y en términos económicos. Si eso se mantiene como hasta ahora, yo no veo que haya incentivos serios para que estos actores busquen otra cosa. ¿Cuál sería esa cosa? ¿En qué momentos? ¿Con qué tiempos para armarlo? Me costaría un poco pensarlo de ese modo. Eso es lo que Quiero digo. aprovechar que estás acá. Hace un tiempo hiciste un trabajo sobre el clientelismo político, Sí. comparando distinto. Digo, uno en general lo que piensa es que el clientelismo, y cambiamos el eje pero después vamos a volver al tema de las elecciones, Sí. pero ¿qué encontraste vos con respecto al tema del clientelismo político, que pareciera que es un problema de los argentinos que no debería existir? ¿Qué encontraste vos en ese trabajo que hiciste hace unos años? Comparaste países. Sí, no, lo que hicimos fue un trabajo histórico en el que vimos que la cuestión del clientelismo aparece en diferentes países de modos muy diferentes. Quiero decir con esto que el clientelismo está asociado en Italia, por ejemplo, a esa suerte de partido-estado que fue la democracia cristiana hace varias décadas y que implicaba, si querés, un clientelismo de clases medias, más que un clientelismo de pobres, por así ¿Y en qué se decirlo. apoyaba ese clientelismo? Se apoyaba en la distribución particularista de cargos públicos y de recursos públicos entre la clientela del partido, muy fuertemente imbricado con las redes católicas, con el catolicismo más capilar, más de base, más parroquial, si querés. ¿En Japón también estuvieron viendo eso? Bueno, digamos... Bueno, y en Japón no hay clientelismo político. No, bueno, digamos, por eso yo creo que ahí lo que nosotros terminamos de ver es que los intercambios de recursos en relaciones políticas de más o menos larga duración existen en todo el mundo y son parte de la vida política, que en cada país se tematizan de modo diferente, y cuando eso adquiere un estatuto de problema público o de atención pública, porque hay gente que cree que eso es un problema para el país, para la democracia, para lo que sea, eso toma ciertos sesgos, digamos, en términos sociales, quiénes son los sectores clientelistas o las víctimas o los aprovechadores, claro. tal cual, y cómo se combate eso. En el caso argentino se da la particularidad de que en las últimas décadas el clientelismo está asociado a los pobres, a los planes sociales y sobre todo al peronismo como fuerza. Parece esta idea como intrínsecamente clientelar, por así decirlo. Es interesante que hay algunas ideas que siempre terminan dando vuelta y que uno las piensa en función de su propia sociedad y no las vincula a cuestiones más generales. Vamos a ir a un corte ahora y después cuando volvamos vamos a charlar de cómo la ves vos las elecciones de este año, pero no te preocupes que le ponemos 2 horas para que prescriba todo lo que digas, así que puede ser absolutamente libre. Okay. Vamos a un corte y después seguimos con Gabriel Bomaro, nos va a contar cómo la ve para este año. Bueno, estuvimos charlando con Gabriel Bomaro sobre la actualidad de la alianza de gobierno, un poquitito, nos hubiera gustado más sobre el tema del clientelismo, que es un tema para darle vuelta y que estuviste investigando, pero llega el momento donde te tengo que preguntar cómo estás viendo las cosas con respecto a este año electoral en la Argentina. Sabiendo, como ya dijiste antes, que todo es muy sinuoso, todo es muy resbaladizo. Exacto. Y que dentro de 15 minutos podemos pensar algo totalmente distinto. Pero ¿cómo lo estamos viendo hoy? Contá. Yo creo que como lo vemos hoy, veo un escenario muy parecido a 2015 con jugadores que expresan
espacios muy parecidos. Veo a Cristina Kirchner, digamos, candidata, expresando el kirchnerismo y un sector peronista que entendió que el kirchnerismo era su mejor expresión actual. A Macri y Cambiemos, expresando ese espacio no peronista con una hegemonía del centro-derecha, y un peronismo federal que tiene ese 20% y que lo defiende, lo mantiene y que expresa esa avenida del medio que nunca se termina de saber muy bien ni qué es, ni qué quiere, ni cómo puede ensancharse, por así Como los decirlo. ni-ni. Sería como el ni-ni. Claro, pero uno puede decir, digamos, otra vez, es muy claro qué expresan, qué representan los dos sectores más polarizados. Es más difícil entender qué expresan estos sectores del medio, por así decirlo, más que un medio, más que la idea de salir de la grieta. Y te diría, sumaría esto a otros sectores más pequeños, la izquierda trotskista, que tiene su expresión ya muy consolidada, y quizás surja algo por derecha, como novedad, una derecha de la derecha, ¿no? Una derecha más neoliberal dura, que me parece que va a ser marginal. Sí. O Olmedo. Cualquiera de esas expresiones que me parece que va a ser marginal cuando la polarización se dé más agudamente. Ahora, ¿qué va a pasar con ese escenario? Te juro que no puedo decirte mucho más. No, a veces me da la sensación de que efectivamente hay ciertos sectores que fueron bastante maltratados por este gobierno, sectores de derecha, que, que a la hora de elegir tienen que elegir a Macri, no tienen mucha otra alternativa. Si le surgiera una alternativa por derecha, quizás sea más atractiva. No es lo mismo Spert que Olmedo, digamos, ¿no? No, claro. Como figura ni como representación. Pero diríamos, bueno, a la derecha de Macri ya no estaría la pared, No. como en algún momento a la izquierda de Cristina no está la pared tampoco, efectivamente. Exacto, sí, exacto. ¿Algo de la oposición que quieras marcar en particular o que te llame la atención? No, yo lo que veo... Si Labaña llega a la segunda vuelta, sí. si llegase a la segunda vuelta, ¿vos ves factible que pueda ser nuestro futuro presidente o es una locura? ¿O en este país todo es una locura? Lo que pasa es que, no, si llegase, ¿contra quién? ¿Contra Cristina? ¿Contra Macri? Me dificulta mucho pensar en el factor Lavagna como un factor real operando en un terreno tan hipotético en el que no queda claro si va o no a competir, por qué espacio va a competir y cuáles son los contornos de su propuesta política, digamos. Sinceramente me cuesta, o sea, yo sé que tuvo mucho ruido Lavagna y que uno debería poder decir algo sobre él, pero me cuesta mucho ubicarlo por fuera de ese centro peronista moderado, por así decirlo, que incorpora un poco de Stolbizer, digamos, que incorpora algo de progresismo no peronista, pero que no termina de ensancharse ni de expresar claramente un proyecto, digamos. Me gusta ¿no? ver una analogía, sí. Y con esto ya vamos cerrando, también con lo que fue la última elección en la Ciudad de Buenos Aires, la figura de Lustó, yendo al balotaje contra Rodríguez Larreta y perdiendo por muy poquito, sí. digamos. Claro, Lustó expresaba una opción de centro progresista, radical, en una ciudad donde el voto radical tiene una fuerte, digamos, tradición y donde el voto progresista tiene una fuerte tradición y una expresión política muy deficiente porque el kirchnerismo nunca logró expresar bien eso. Entonces me parece que expresaba eso y que le alcanzó para imponerse al candidato kirchnerista y casi después para ganar. A mí me cuesta pensar en los mismos términos a nivel nacional porque creo que la sociología electoral es un poco diferente. Gabriel Momaro, te queremos agradecer mucho esta charla, esta deferencia. Sé que tenés asuntos urgentes que cumplir y vitales, por supuesto. Vitales. Así que nos seguiremos viendo de acuerdo a cómo siga esta marcha. Exactamente. Veremos si tenemos algunas imágenes novedosas en este recorrido que hasta ahora venía como bastante incólume. Nos vemos. Un placer, gracias.